Esta semana en Yayo Pinto vamos a hablar de economía. Y me entusiasma hablar de economía por dos cosas. La economía nutre la vida de todos los dominicanos y las dominicanas. En los últimos 60 años, la economía dominicana es la más importante en crecimiento económico de toda América Latina. Eso es un logro de la sociedad dominicana entera, de nuestro carácter emprendedurístico, de nuestra calidez como gente, de nuestras ganas de vivir, de nuestro valor y de nuestro coraje. Ahora, en estos últimos 5 años, no porque lo diga yo, porque sea una persona cercana al presidente Abinader, sino que las grandes calificadoras de riesgos nos han dado notas sobresalientes. Es la primera vez que durante 5 años consecutivos nosotros mejoramos las calificaciones de riesgo para la evaluación de nuestra deuda, para la compra de nuestros bonos soberanos, y sobre todo para seguir captando inversión extranjera. La inversión extranjera antes promediaba 3.000 millones, 3.500 millones de dólares. Hoy nos estamos acercando a 5.000 millones de dólares por año en inversión extranjera directa, que es la mejor nota que se le puede dar a una economía. Del mismo modo, hace 5 años exportábamos 700 millones de dólares al mes. Hoy estamos exportando cerca de 1.300 millones de dólares al mes. Eso habla de una economía robusta. Tenemos que tomar en cuenta que es una economía que acaba de salir de una pandemia, que ha tenido que enfrentar la primera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, procesos inflacionarios y que ahora vivimos la disrupción con el nuevo mercado arancelario. Y quiero resaltar aquí la labor de cómo el gobierno del presidente Abinader ha podido llevar el asistencialismo social, que fue un logro prudente y efectivo del gobierno pasado, el gobierno del presidente Medina, porque no todo lo pasado estuvo mal. Ahora, lo que hemos hecho es que hemos pasado de la asistencia social a la movilidad social. Y lo que ha pasado en el programa de Supérate, que lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre de Solidaridad a Supérate, ha generado una premiación en todos los centros donde se evalúa el tema de la pobreza, el tema de la forma en la que la gente se levanta. Hace 5 años, los números de la pobreza dominicana andaban por 30 y pico por ciento. Hoy anda por 18, 19%. Eso es asombroso. La economía, la clase media dominicana ha crecido de una manera insospechada. Yo sé que a veces cuando los problemas económicos individuales se nos presentan y las calamidades se nos presentan, es difícil ver el todo. Pero ¿por qué yo le hablo del todo? Porque el todo nos debe dar esperanza, el todo nos debe dar optimismo. Y de todo eso yo voy a hablar con un economista que pasó por el Banco Mundial, que pasó por una de las empresas financieras más importantes del mundo, que es el Banco Barclays de Inglaterra, que ha pasado por el Fondo Monetario Internacional y es un economista latinoamericano de renombre mundial. En pocos instantes, con el buen amigo Alejandro Grisanti. Como vengo de comentarles, hoy vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía dominicana, de la economía mundial, con un gran amigo, Alejandro Grisanti, que como ya les dije, es un economista de renombre mundial, es una persona experimentada, con experiencia en organismos multilaterales y también ya un venezolano de origen de nuestra hermana República de Venezuela y también ahora un dominicano por afecto, por compromiso. Alejandro, gracias por estar aquí. Y para introducir, vámonos de afuera hacia adentro. Yo creo que a muchos nos preocupa este cambio de la política norteamericana con el presidente Trump, que los Estados Unidos tenían quizá 25, 30, 40 años siendo los grandes abanderados del free trade, del libre comercio. Y sin embargo, ahora el presidente Trump introduce una política de shock con el establecimiento de aranceles a las importaciones que entran a los Estados Unidos. ¿Cómo primero tú ves ese proceso y cómo tú crees que está afectando el clima económico mundial? Sí, mira, muchas gracias por la invitación. Te puedo llamar Yayo, ¿no? Pero claro, es que Yayo... porque es Yayo Pinto lo que estamos acá. Exacto. Pues. Mira, yo creo que el presidente Trump, y es bien importante que lo comentes, está rompiendo uno de los principales paradigmas donde todos los economistas, o el 99,9% de los economistas estábamos de acuerdo, que era la globalización, el libre comercio, el permitir
que las cadenas de valor se formen en los países que son más eficientes. Y en esa misma medida creo que es bien importante, ese paradigma se viene rompiendo. Hasta ahora viene, y es importante decirlo, ha tenido poco efecto sobre inflación. Los precios en los Estados Unidos no se han disparado como muchos de los economistas habíamos tenido el pronóstico. Y lo segundo, que creo que es bien importante, al final lo que es vital es verlo en términos relativos. Y aquí hay una oportunidad para República Dominicana. Cuando a República Dominicana le suben menos los aranceles que lo que le suben al resto de los países, de alguna manera lo que podría ser o lo que debería ocurrir es que el gobierno con el comercio, con el gigante del norte, debería movilizarse hacia República Dominicana. Es decir, introducir aportes en la cadena de valor aquí en República Dominicana, en muchas de las zonas de libre comercio que tienen y de las zonas de libre aduana que se tiene aquí en República Dominicana para poder exportar en Estados Unidos. ¿Y tú crees que hay quienes argumentan, y por lo que uno lee e investiga, y yo que estoy relacionado mucho con el mundo de los aranceles por la posición que ocupo ahora, hay quienes creen que este choque ha generado que la economía mundial reduzca los niveles de crecimiento y se ha proyectado una reducción de los niveles de crecimiento en todo el mundo? ¿Tú entiendes que esto es resultado de esa política o tú entiendes que eso iba a pasar como quiera por los efectos de la caída después de la surgida del COVID? Porque el COVID nos encerró. Cuando salimos hubo una explosión económica, de actividad económica que estaba encerrada. Entonces, hay algunos economistas que creen que este desacelere de la economía mundial iba a pasar como quiera. Y hay otros que creen que es producto de la política de shock de los Estados Unidos. Sí, mira, esa pregunta es bien importante porque hay una cosa que yo suelo explicar, que lo que se hace hoy en economía, una reducción de las tasas de interés, un incremento del gasto fiscal, se siente entre 6 y 9 meses, ¿ok? Después de que se toma la medida. Entonces, hoy lo que está sintiendo la economía, el mundo, es medidas que se tomaron a principios de año, en enero, febrero. Pero lo que nos dice la teoría económica es, efectivamente, estás teniendo una disrupción sobre las cadenas de valor, sobre dónde se produce y qué se produce, y esa disrupción debería tener dos temas fundamentales. La primera, te debería afectar crecimiento económico, como bien dijiste. La segunda, debería afectarte precio. Entonces, ¿pero qué ha pasado y qué nos dice la data? Mira, hasta ahora no ha habido una desaceleración en la economía americana. Muchos economistas estamos esperando esa desaceleración, pero no la vemos. Y de la misma manera no has tenido un mayor efecto sobre precios. O sea, todavía no tienes un incremento de los precios como muchos de los economistas esperábamos. Y eso está haciendo que la Reserva Federal, en este caso Powell, dijera o diera las señales de que podría empezar una reducción de tasas tan pronto como en septiembre. Y ahí explícanos el debate que también los que observamos el devenir de la economía mundial, podemos ver cuál es el conflicto que tiene la Casa Blanca con la Reserva Federal, que sería como el equivalente de que aquí en República Dominicana hubiera un conflicto entre Luis Abinader y Héctor Valdés Albizu. ¿Cuál es el conflicto existente en Estados Unidos entre el Banco Central de Estados Unidos y la Casa Blanca? Sí, mira, el segundo paradigma que la administración Trump viene rompiendo es la independencia del Banco Central. Ese es un segundo gran acuerdo que tenemos los economistas, que decir que el Banco Central debería estar ajeno a la política, digamos, de cada uno de los países, y que debería ser independiente en la toma de decisiones, sobre todo con su principal variable de política, que es la tasa de interés. El presidente Trump ha manifestado múltiples veces que quiere reducir la tasa de interés, le ha pedido a la Reserva Federal que reduzca la tasa de interés. Se ha metido porque el presidente Trump, yo creo que es bien verbal y bien confrontacional. Él no es tímido, ¿no? Y con un estilo, efectivamente, y con un estilo de comunicación muy particular, ha estado de manera muy fuerte presionando y reduciendo la independencia del Banco Central. Él quiere que se reduzca la tasa de interés para incrementar la actividad económica. Efectivamente, pero el efecto que tiene eso, porque a todos nos encantaría, por supuesto, si hubiera una varita mágica de los bancos centrales de que siempre puedan reducir tasas de interés y que se incremente la actividad económica, pero es que la contrapartida de eso es inflación. Sí, si tú reduces muy... Y lo que pasaría, que te hago esta pregunta, con el esquema de las tarifas nuevas, eso también pudiera pensar los teóricos económicos que es inflacionario. Lo que pasa es que no se ha producido.
de que Estados Unidos no hay grandes niveles de inflación al margen de las tarifas. Entonces, alguien pudiera decir, Trump ha tenido razón, no hay inflación. Sí, yo creo que se ha dilatado todavía el tema de la inflación. Yo todavía pienso que va a haber inflación. Yo todavía creo que el 11 de septiembre, que es la próxima cifra que se va a producir de la inflación en los Estados Unidos, puede venir una señal negativa que evite la reducción de tasas de interés. Pero porque eso es lo que eso es lo que dice la Reserva Federal. No puedo bajar la tasa de interés en medio de una inflación porque creo más inflación. En medio de esta incertidumbre que me debería traer inflación, yo prefiero ser más conservador y no bajar tasas de interés. Todavía no vaya a ser que tenga que devolverme. Por ejemplo, en Brasil, el Banco Central de Brasil empezó a bajar agresivamente tasas, se le empezó otra vez a subir la inflación y tuvo que cambiar de nuevo la política económica, y eso es muy costoso para un banco central y para una economía, porque es una señal mixta que recibe el sector privado. Pero aquí hay un detalle que yo creo que es importante ya yo comentar. La decisión de tasa de interés se toma entre 12. Es una decisión colegiada, casi siempre por consenso. La última, votaron 10 a favor de mantener tasa, 2 en contra. Eso no sucedía como desde 1993 y de resto siempre ha estado en consenso. Entonces, cuando el presidente Trump intenta tener una batalla con el presidente de la Fed, de la Reserva Federal, que es Andrew Powell, que lo va a quitar de la presidencia de la gobernación, Andrew Powell va a ser gobernador de la Fed hasta el 2028. A lo mejor no presidente, pero su voto va a estar allí en todas las decisiones de tasa de interés hasta el 2028. Y una de las cosas que blinda muy bien a la Reserva Federal es ese tipo de cosas. Generalmente el presidente no los puede remover. Hay un caso con una de las gobernadoras también que está intentando removerla y necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que es una batalla que cuesta mucho, es una batalla donde se pone en juego otro de los grandes paradigmas mundiales, que es la supremacía del dólar. El dólar se usa como moneda en comercio internacional en el 70% de los casos. Fíjense que la economía de Estados Unidos es como el 25% de la economía mundial y el comercio que hace directamente los Estados Unidos es un 20%. A pesar que la economía es la principal del mundo, tiene 25%, que en comercio representa un 20%, el dólar se utiliza en un 70%. Y yo siempre hago este ejemplo que me gusta mucho. Cuando Arabia Saudita le vende petróleo a China, ese petróleo que le vende Arabia Saudita a China se hace en dólares. Ninguno de los dos países son grandes amigos de los Estados Unidos, y si hay una discrepancia en dólares, está un tercer poder que entra aquí. Los dos países, tanto China como Rusia, dicen que se van a poner de acuerdo ante cualquier discrepancia legal ante las cortes americanas. Es decir, los dos países saben que las cortes americanas pueden ser mucho más imparciales de lo que pueden ser las de Arabia Saudita o las de China. Entonces, la supremacía del dólar, que tiene dos referentes, como dije, la parte legal y la solidez legal de los Estados Unidos, y el segundo, que es la independencia del Banco Central y en este caso de la Reserva Federal, es un poco lo que termina estando en juego con este tema de la pelea Casa Blanca versus Reserva Federal. Otra, quedándonos en el ámbito internacional, pero yendo a la Unión Europea, que también es otro mercado con el que la República Dominicana tiene importantes conexiones de todo tipo. ¿Por qué la Unión Europea no crece económicamente al nivel de los Estados Unidos y mucho menos al nivel de China ni al nivel de la India, que son países en desarrollo que tienen más que crecer? Pero ¿a qué tú atribuyes que la Unión Europea como que languidece en el debate económico mundial? ¿Qué es lo que pasa con la Unión Europea? Sí, ha venido reduciendo mucho su importancia dentro de la economía mundial. Todavía es el segundo bloque más importante como bloque. Cada uno de los países más pequeños que China, etcétera, pero como bloque y como capacidad de compra es fundamental. Pero es una población envejecida. Es una población que al final la tasa de natalidad es muy baja. Es una población que necesita mucho, a pesar que hay mucho debate interno en lo político, en los temas migratorios, es una población que necesita, son unas economías que necesitan fuerza de trabajo joven y que esa fuerza de trabajo joven la van a tener que importar. Aquí, por cierto, cuando hablo con políticos, amigos míos españoles, ellos siempre han dicho una cosa que creo que es bien importante recalcar, que ellos no tienen ningún problema con la migración latinoamericana.
Es decir, que de alguna manera cuando va un dominicano a Madrid, cuando va un venezolano a Valencia, España, ellos los acogen muy bien porque entienden que los latinoamericanos nos incorporamos muy rápido, somos absorbidos muy rápido por la economía, por ejemplo, la española, y ahí, digamos, debate una fuerza de unión histórica de mucho tiempo. Si hay algún tipo de debate sobre migración en Europa, es sobre todo hacia la migración, digamos, de África y del Medio Oriente, que sí, digamos, por su cercanía y por las necesidades, podrían representar un problema. Y entonces ahora vamos siguiendo en el mercado internacional, vamos para Sudamérica y hablemos un poquito de tu país, de Venezuela. Y yo siempre que hablo con mis amigos venezolanos, que tengo muchos y que conozco bien el drama, lo uso de ejemplo en el sentido de cómo un gran país con grandes recursos económicos, con grandes potenciales, por haber observado poco o haber sido negligente con sus procesos políticos, ha terminado en una situación de tanta dificultad. Yo uso ese ejemplo porque yo siempre le digo a los dominicanos, a las dominicanas, nosotros tenemos que proteger lo que tenemos, que es muy apreciable, que es una democracia imperfecta, con muchos problemas, pero funcional. Háblame un poquito de cómo tú crees cómo tú sientes el proceso en Venezuela ahora mismo que está en medio de una crisis muy difícil con los mismos Estados Unidos, y cómo tú, que has sido un actor en ese proceso, que fuiste en su momento, inclusive me decía fuera de cámara que inclusive ahora mismo no puedes regresar a tu país. ¿Cómo tú evalúas el proceso venezolano? Sí, mira, dos cosas, Yayo, porque hay muchas similitudes con República Dominicana. Venezuela fue el país que más creció de 1900 a 1980. Tuvimos 80 años de un crecimiento ininterrumpido. Y lo comento porque hoy República Dominicana, dentro de la región, es el país que más ha crecido en los últimos 60 años. O sea, esto es un milagro de crecimiento económico que vienen viviendo los dominicanos, y de alguna manera, al igual que en Venezuela, los hijos son más ricos y mejor preparados que los padres. Y por supuesto, hijos y padres son mejores preparados que los abuelos, y eso lo vivimos en todas las familias prácticamente de cualquier nivel. Desde 1980 en Venezuela, volviendo al tema venezolano, se produjeron como varios terremotos. Se produjo un terremoto económico con la devaluación del bolívar en el 1983, hubo un terremoto social ¿cómo se llama? Con el Caracazo de 1989, hubo un terremoto al final militar con el golpe de Estado, y hubo un terremoto político cuando al final Caldera, sin los partidos políticos, irrumpe de nuevo en la política. Que fue la Alianza de las Chiripas. La Alianza del Chiripero, efectivamente. Que ahí gana, digamos, Caldera sin una base sólida en la parte de gobierno. Y entonces tuvimos como varias señales que nos fueron diciendo, mira, no es el camino por acá, es necesario reforzar la democracia, es necesario evitar los sectarismos y unirnos para que no cayera lo que terminamos sufriendo, que es una dictadura militar que es justo decir que entró por los votos, y que por supuesto por los votos hoy no quiere salir y no ha salido, ¿no? Y tenemos el mejor ejemplo de autodestrucción después. O sea, en lo económico, Venezuela es hoy el 25% de lo que solía ser. O sea, Venezuela hoy produce un 25% de cada 100 que solía producir en el 2012. Somos un país que nos hemos empobrecido de manera muy grande. Somos un país con un PIB per cápita que solía ser mayor al de República Dominicana hace unos 15, 20 años. Hoy es similar al de Nicaragua, al de, no compararía todavía con Haití, pero de los países más pobres en América Latina. Hoy tenemos un 25% de la población venezolana que ante esta crisis ha salido del país buscando oportunidades. Ya un 25%. 25%, estamos hablando de 8 millones de venezolanos hoy que han salido, cerca de 2 millones hacen vida en Perú, cerca de 3 millones hacen vida en Colombia. Había muchos que habían subido a Estados Unidos, y hoy pensaría yo que el destino más cercano o el más apetecible que están teniendo los venezolanos es España. ¿Tú dirías entonces que el ejemplo de Venezuela nos debe llamar la atención a los dominicanos y a América Latina? Y eso es algo que yo no me canso de decir en los centros políticos y de toma de decisión en los que participo.
Porque la gente a veces pretende, Alejandro, que lo que tenemos es permanente, o como que lo que tenemos tendrá que ser así siempre. Y no, las cosas hay que lucharlas, hay que avanzarlas. Y por eso te agradezco el comentario. Brevemente, antes de meternos en la economía local, y también quiero hablarte algo de China, desde el punto de vista económico. ¿Qué tú piensas, cómo tú vislumbras el futuro de Venezuela? Mira, lo primero, y reforzando lo que comentaste, Yayo, el éxito no está garantizado. El éxito hay que lucharlo, hay que pelearlo y hay que mantenerlo todos los días. Y hay que seguir buscando esos consensos necesarios en la sociedad. ¿Okay? Y creo que hay debates todavía que República Dominicana, y pues ya tendremos tiempo, tiene que elaborar en esos consensos y seguir trabajando para poder mantener la excelente ruta que ha venido teniendo en los últimos 60 años. Mira, el panorama venezolano ahorita es muy incierto, ¿no? O sea, hay todo un tema, digamos, en lo político y lo militar, de una movilización importante en el Caribe. Hay 8 buques hoy de las Fuerzas Armadas estadounidenses muy cerca muy cerca de los mares territoriales venezolanos. Hay mucha presión hacia Venezuela. Una de las cosas que se ha dicho siempre es que está todo el tema del cartel de los soles, que el gobierno está involucrado, que el Estado venezolano está involucrado en el tráfico de estupefacientes, de drogas, y eso lo está buscando pelear los Estados Unidos. Hasta dónde llegará es incierto. ¿Serán capaces de realmente penetrar territorio venezolano? No lo sé. Por ahora, lo que a mí sí me queda muy claro es que los Estados Unidos, junto a Francia y a otros países del Caribe, están buscando maximizar la presión para que se produzca una ruptura interna, para que los resultados del 28 de julio, que declararon a un ganador que se llama Edmundo González Urrutia, pueda de alguna manera ejercer la presidencia, o por lo menos que quede claro que el presidente o el jefe, digamos, del régimen actualmente no ganó las elecciones, perdió, y ahí hay todo un tema, digamos, que viene y que, bueno, estamos con los sucesos en pleno desarrollo y que es difícil realmente pronosticar qué puede pasar. Ahora hablemos de economía local y vamos a hacer una salida y vamos a entrar a la economía local por la realidad de la economía de China, que había sido durante los últimos 25, 30 años el gran exportador del mundo y era la fábrica del mundo, vamos a llamarle, y sin embargo, después de la pandemia se percibe que esa potencia exportadora se ha ido disminuyendo por una serie de factores, entre ellos que ya el mundo está más consciente de las violaciones de propiedad intelectual, de las falsificaciones de todo tipo. Nosotros aquí en la República Dominicana ahora tenemos una batalla dura porque el comercio local se resiente ante los precios del comercio chino. Entonces, analízame un poco qué es lo que ha pasado con China y cómo pueden nuestros países protegerse de lo que es simple y sencillamente un dumping comercial que hacen esa economía de un país que produce a muy bajo costo porque no tiene que sostenerse con las leyes de mercado. Sí, mira, yo creo que varias cosas, ¿no? Lo primero es que a los chinos les ha salido competencia en Asia. Correcto. ¿Okay? Hoy por hoy ese modelo chino viene siendo implementado sobre todo en Vietnam, en Tailandia, en otras economías, ¿okay? Que vienen de alguna manera por una mano de obra más barata, vienen compitiendo con China en esa parte de mercado. China ha sido muy agresiva en intentar llenar los mercados de sus productos y de su eficiencia, porque al final justo es decir que son capaces, no tienen la parte de innovación y de tecnología y de diseño, pero son capaces de producir mucho más barato y en unas condiciones, digamos, mucho más accesibles que la mayoría de los países, ¿no? Entonces, ahí tienes el gigante del norte. Todavía estamos hablando en China y en general en Asia, el modelo de crecimiento es un poco diferente a Estados Unidos y América Latina. China viene desacelerándose, pero estamos hablando de un crecimiento del 5%. O sea, después de una desaceleración, porque solía crecer a niveles de 10, está creciendo quizás incluso un poco superior a República Dominicana, que es el de mayor crecimiento de América Latina, incluyendo de Estados Unidos. Entonces, esa desaceleración se viene dando, pero todavía es una economía muy dinámica,
una economía que todavía va a prevalecer y que va a seguir teniendo lazos comerciales importantes con el mundo. Yo creo que es importante para nuestras economías protegerse en la medida de lo posible de estos mercados que producen sin controles de calidad, sin perseveración por la producción de conocimiento que se produce en Occidente, que son nuestros aliados más fundamentales. Sin embargo, las reglas de la OMC, las reglas del libre comercio, a veces no nos dan todas las herramientas para eso. ¿Cómo pudiéramos nosotros protegernos de ese dumping o de ese comercio que compite de manera desleal? Sí, mire, yo creo que hay que estar muy pendiente y aquí voy a sacar un ejemplo venezolano en esta parte. China le dio a Venezuela desde el 2008 hasta el 2016, 2018, miles de millones de dólares en préstamos a Venezuela. Una de las razones del altísimo endeudamiento en Venezuela, una de las razones que terminamos haciendo un default, una cesación de pagos de nuestra deuda, es que nos intentaron enamorar dándonos dinero por adelantado que había que pagar en petróleo, ¿ok? Pero ellos muchas veces lo que aportaban eran bienes producidos en China y bienes posiblemente que no terminamos. En el caso venezolano hay miles de obras de infraestructura que nunca han sido terminadas, miles de compromisos por parte de la República de China que nunca terminaron viendo su finiquito y que hoy parecieran unos mausoleos, digamos, unos cementerios de obras que no concluyeron. Entonces yo creo que es importante que tengamos claro aquí en América Latina qué representa ese gigante asiático, cómo suele moverse ese gigante asiático que es mucho más autoritario y que busca seducir a muchos de los países de América Latina con financiamiento barato, con bienes posiblemente que sean baratos, pero que al final no cumplen estándares que las economías occidentales y yo diría que el modernismo de las economías occidentales está metido y está utilizado. Ahora te pido, Alejandro, evalúame la economía dominicana en su estado actual. Virtudes, áreas de mejora. Si te pidieran un paper de alguna de las agencias de riesgo, que por ejemplo, todas nos están dando buenas notas, ¿qué tú dirías? Mire, yo creo que varias cosas. El principal activo, lo habíamos comentado, es el crecimiento económico. El crecimiento económico hace como una amalgama que todos los sectores se unan. El crecimiento económico logra, a pesar que ha sido desigual y que hay unas personas o unos grupos que se han beneficiado más que otros, al final es un beneficio que ha permeado en toda la sociedad dominicana. Yo tengo más de 20 años viniendo aquí a República Dominicana y es impresionante ver, o sea, cerremos los ojos, busquemos lo que ha sido República Dominicana hace 20 años y acordémonos que no había una autopista romana, que no había una autopista a Punta Cana, todo el desarrollo de inmobiliario que se ha dado aquí en Santo Domingo, por supuesto el desarrollo en comunicación también de Santiago, etcétera. O sea, es impresionante cómo el crecimiento económico termina permeando en el resto de la región. Y un ejemplo muy corto, muy sencillo. Si comparamos República Dominicana con Puerto Rico, República Dominicana solía ser el 20-25% de lo que producía Puerto Rico. Es decir, la economía puertorriqueña era 4 veces más grande que la dominicana en 1990. En el 2022, estamos hablando 32 años después, la economía dominicana es más grande que la economía puertorriqueña. Y eso se debe a que vas creciendo por diferentes sectores que te dan esa amalgama que ayuda mucho en la parte social. Aquí, que es otra de las inmensas ventajas de largo plazo, es que hay crecimiento, hay varios motores de crecimiento. Por una parte el turismo, quizás es el que más la gente habla, la gente viene asociado porque quizás es uno de los más viejos, pero en la parte de logística se viene creciendo muy fuerte, en toda la parte de transporte se viene creciendo muy bien, en la parte de finanzas y zona franca. Entonces, en la parte de minería. Entonces, por ejemplo, este año el sector turismo ha venido desacelerándose de manera importante, ha venido creciendo una cifra, digamos, relativamente baja para lo que ha sido su potencial histórico, para lo que ha sido su crecimiento histórico, pero bueno, ves claramente que el sector de minas viene repuntando, la cifra de julio es 21% de crecimiento en minas, tienes la cifra del sector financiero, que es otro de los motores de la economía dominicana que viene creciendo. Entonces, ese intercambio de motores en algunos momentos
es lo que permite y sigue permitiendo que la economía dominicana crezca a un 5%, que para nosotros, digamos, en América Latina es impresionante. ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos que atender de nuestra economía? Mira, yo creo que hay tareas pendientes. Hay una tarea pendiente que se planteó el año pasado con el tema fiscal. O sea, al final es una economía donde el gasto fiscal es mayor que el ingreso, y al igual que cualquier familia ha venido pagando esa diferencia entre gastos e ingresos con la tarjeta de crédito, pues en este caso sería la parte de deuda pública. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente como sociedad, y lo importante aquí, de nuevo, es muy difícil que venga, digamos, del sector público o de los políticos, como mucha gente dice, bueno, mira, pónganse de acuerdo a ver cómo va a ser la reforma fiscal. Yo creo que no puede ser así, tiene que haber mucho apoyo del sector privado. El sector privado tiene que entender en República Dominicana que es necesario hacer mayores inversiones en capital social, que es necesario hacer mayores inversiones en capital humano. ¿Cómo tú mantienes un crecimiento como el que queremos tener por los próximos 60 años si tu capital humano no está bien educado, si tu capital humano no adquiere de nuevas destrezas que son necesarias? Y para eso es necesario la inversión en capital humano. Entonces, aquí cuando yo hablo de consenso en lo fiscal, es un consenso de la sociedad dominicana, de la nación dominicana, que te incluye, por supuesto, el sector público, pero que un actor fundamental dentro de la nación dominicana termina siendo el sector privado. Y dime cómo tú relacionas, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y siendo parte del equipo económico del presidente Abinader y habiendo estado en todos los debates propios de las propuestas de reformas a la fiscalidad, te puedo confirmar definitivamente que tenemos que llegar a un consenso que venga de la mano de lo privado, de la mano de lo público, de la mano de lo intelectual, y con una visión a 30, 40, 50 años. El problema de esto no es cómo vamos a pagar el doble sueldo de diciembre o cómo vamos a atender el precio de un artículo específico. Sí, lo urgente tenemos que atenderlo, pero si no pensamos en lo importante, nuestra sociedad va a ir generando contradicciones que nos pueden llevar, Dios nos lo evite, a situaciones como la que tú describías en Sudamérica. Explícanos un poco la relación de la tasa del dólar, o sea, cómo que el deslizamiento de la tasa del dólar, qué tan peligroso es, qué tan peligroso no es, cuál es tu criterio de eso. Sí, mira, dos cosas, ¿no? Lo primero, lo positivo. El peso dominicano es una de las monedas más estables de la región, y por supuesto esa estabilidad del peso ayuda mucho al sector privado y ayuda mucho y apoya mucho en temas de crecimiento. Es decir, cuando nosotros vemos el histórico del peso dominicano y lo comparamos con el real brasileño, con el peso colombiano, muy parecido al sol peruano, que el sol peruano también tiene una gran estabilidad en su moneda, encontramos una gran estabilidad. Entonces, aquí hay dos preguntas que a veces nosotros lo hacemos con esta última parte de depreciación. Este año ha habido un poco más de volatilidad. Los dominicanos y el mundo no estamos acostumbrados a que el peso dominicano tenga esta volatilidad. Recordemos que en abril se apreció con mucha fuerza y lo que ha hecho hasta ahora es devolverse. Correcto. De hecho, la cifra de agosto representa un 0% de devaluación con respecto al cierre del año. O sea, has tenido los últimos 3 meses, y eso es lo que todo el mundo tiene aquí en la cabeza, oye, mira cómo se viene depreciando el peso. Pero lo que sí, ha hecho, pero cuando lo haces, cuando lo promedias, no ha pasado nada. Efectivamente, cuando lo promedias, sobre todo con respecto a finales del año pasado, no ha habido prácticamente ninguna devaluación, pero sí ha habido más volatilidad. Y además, en el cálculo en los cálculos del presupuesto, todavía no hemos llegado a lo que está calculado en el presupuesto nacional. Efectivamente. O sea, que no afecta a las finanzas públicas desde ese punto de vista. Hasta ahora no afecta a las finanzas públicas, pero esa volatilidad sí ha afectado un poco y ha movido un poco a la gente. Entonces, aquí la pregunta es si esta devaluación que se ha producido en los últimos 3 meses es más una restitución al equilibrio. O sea, yo sí creo que un dólar a 58 pesos por dólar es un valor relativamente alto, le da mucho poder de compra al peso, te desestimula las exportaciones. Acordémonos que siempre que se produce o que tenemos un tipo de cambio van a haber ganadores y perdedores sobre ese tipo de cambio, y nosotros vemos esa subida, digamos, a niveles de 63 que se encuentra actualmente más como una restitución al equilibrio, ¿no? Aquí hay un llamado y, por ejemplo, otra tarea pendiente, Yayo, que nosotros invitamos al debate
humildemente, de lo que pensamos. Que es que tú tienes hoy un objetivo de inflación en República Dominicana superior al del resto de América Latina y por supuesto al de los Estados Unidos. Tú aquí tienes un objetivo de inflación de 4%, mientras que el objetivo de inflación en Estados Unidos es un 2%. Cuando tú tienes un objetivo de inflación mayor y los precios en Dominicana van a subir más rápidamente que los precios en Estados Unidos, entonces eso hace la manera de cerrar, digamos, esa brecha, que otro precio, que es el precio de la moneda, que es el precio del tipo de cambio, también tienda a subir con respecto al dólar. Entonces, aquí hay una pregunta y un debate que a nosotros en Ecoanalítica nos gustaría dejar abierto es, ¿no será necesario cambiar el objetivo de inflación en el Banco Central? ¿Por qué no cambiamos y lo alineamos más con el resto de los países de América Latina que tienen un objetivo de inflación del 3% o con Perú que tiene un objetivo de inflación del 2%? ¿Por qué pensamos que el peso dominicano tiene menor fortaleza que el real brasileño o que el peso colombiano? Y eso es un debate que dejamos abierto. Eso es un debate muy interesante. Yo creo que tiene que ver con las expectativas. Si tú estableces un cuadro de inflación del 2% y resulta que tienes una inflación de un 4%, fracasaste. Si tienes un cuadro de inflación de un 4% y resulta que tienes una inflación de 3%, entonces yo creo que hay un contenido político con eso, de que alimentas. La economía dominicana es muy exodependiente. Cuando digo exodependiente tiene que ver con el extranjero. Las calificadoras de riesgo te dan una nota y si la calificadora de riesgo te dan una nota mala, tú pagas más intereses de deuda y tienes menos inversión extranjera. Entonces nosotros dependemos de inversión extranjera. Entonces yo te lo digo por las metas de recaudación, que por ejemplo en la Dirección General de Aduanas todos los años establecemos una meta de recaudación que las hemos ido superando estos últimos años, gracias a Dios. Sin embargo, en el año 2021 la superamos un 20%. Ya en el año 2024 la superamos en un 2%. Porque las metas de recaudación tienen que ser más amplias, porque eso es lo que a su vez nos permite vender los indicadores de la economía dominicana de una manera que nos puedan apoyar desde afuera. Entonces yo creo que ese debate es interesantísimo, lo podemos tener, pero es que nosotros, por la dependencia que tenemos de la inversión extranjera y de otras, no podemos estar decepcionando a los evaluadores de la economía dominicana. Y yo creo que eso es un debate que lo podemos tener con muchísima más profundidad. Y entra en esta pregunta. ¿A qué tú crees el flujo de inversión extranjera en la República Dominicana en los últimos años ha sido asombroso? O sea, estábamos hablando de un promedio de 2.500, 3.000 millones a casi un promedio de 5.000 millones de dólares. Las exportaciones de la economía dominicana hace 5 años promediaban 700, 800 millones de dólares al mes. Hoy estamos en 1.300 millones de dólares. ¿Cómo evaluarías tú esos datos económicos? Mira, yo creo que es una historia al final que te refleja el éxito y la estabilidad que ha tenido el país en los últimos años, ¿no? La verdad que es impresionante. A República Dominicana le van a ingresar este año cerca de 46.000 millones de dólares. Esos 46.000 millones de dólares son por turismo, por inversión extranjera directa y por exportaciones principalmente y por remesas. Correcto. Que habíamos dejado afuera. Aquí que es un renglón muy importante. Muy importante y es uno de los grandes activos que tiene República Dominicana. Yo viví en Nueva York cerca de 12 años, trabajaba en Barclays Capital como jefe de América Latina y a mí siempre me impresionaba que todos los dominicanos, independientemente de su posición social, el sueño era regresar a su tierra de gracias. Claro. El sueño que tenían era cómo ahorro y cómo mando, no solo para mantener a la familia, sino para arreglar un techito, para arreglar unas paredes, para poder retirarme en República Dominicana, y eso creo que la diáspora dominicana es un grandísimo activo que tiene el país. En temas de inversión extranjera, tú lo comentaste, ha sido un modelo de éxito que todavía puede superarse, ¿ok? Que todavía en términos del producto, ¿ok? Podría mejorar aún más, pero ha sido, como tú bien dices, en unos pocos años se ha duplicado la inversión extranjera directa y todo apunta a que el 2025 se va a volver a romper un récord en temas de inversión extranjera directa, de esa inversión que están haciendo los países extranjeros. Aquí hay dos temas en la inversión extranjera directa que son sumamente importantes y que en Ecoanalítica, conjuntamente con ACIEX, hicimos un estudio. Lo primero
es que la inversión extranjera directa está en las buenas y en las malas. Y eso es importante en República Dominicana. Por ejemplo, en Panamá, en otros países, cuando el país crece, la inversión extranjera acompaña con mucha fuerza. Cuando el país entra en problemas, desaparece, tiene flujos muy importantes de salida. Nosotros vemos en la desaceleración económica del 2023, durante el COVID, la inversión extranjera siguió acompañando República Dominicana y entonces ha sido anticíclica en estos factores, cosa que es fundamental y que de alguna manera representa la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en República Dominicana. La segunda es que tienes una tasa de reinversión altísima. Estamos hablando que más del 60%, el cálculo es un 62% de las utilidades que produce la inversión extranjera se queda en el país. Esa tasa en el resto de los países de América Latina no llega al 30-35%. Es decir, como viene creciendo con fuerza República Dominicana, como es un país que se tiene confianza, los inversores extranjeros en República Dominicana, ellos necesitan dos cosas: reinvertir y por otra parte establecer, digamos, con mucha fuerza lo que puede ser las oportunidades de baja para poder mantener sus cuotas de mercado y más bien para aprovechar en su crecimiento. Alejandro, ¿qué reformas políticas o económicas tú les recomendarías a la República Dominicana? Mira, yo creo que hay que seguir enfrentando. Yo creo que el tema que habíamos hablado de la reforma fiscal, yo creo que eso es una tarea todavía pendiente. No sé si tratarlo como reforma o hacer algún tipo de medidas fiscales que vayan ayudando y ordenando esa parte del tema, ¿no? Lo segundo es que hay que seguir definiendo y protegiendo esos sectores de alto crecimiento. Por ejemplo, tienes el sector de minería. Ahí queda, por ejemplo, una tarea pendiente también en temas de permisología, etcétera, para que termine de desarrollarse con el tema, con toda la fuerza que podría desarrollarse. Pero necesitas, al final, seguir pensando y seguir reforzando, por ejemplo, Prodominicana. O sea, ¿cuáles son los sectores estratégicos que queremos vender afuera? Y yo creo que hay un área de mejora en el tema del matchmaking. Es decir, el encontrar, queremos hacer semiconductores, creemos que somos fuertes en semiconductores. Bueno, ¿cuáles son los jugadores principales de semiconductores y cómo le llevamos a ellos? Que eso se ha venido haciendo, las reformas y los proyectos y los estudios de por qué no lo hacen parte de la cadena de valor, la hacen aquí en República Dominicana. Yo te diría que un reforzamiento hacia Prodominicana, que siga buscando la inversión extranjera y las exportaciones y vender el país, el tema fiscal y temas sectoriales siempre que vas a tener y que hay que desenredar a través de, hay una metodología ahorita de mesas de trabajo y de mesas productivas que busquen realmente ver cuáles son los cuellos de botella en producción en algunos de los sectores para poderlo solventar. Bueno, Alejandro, yo quiero darte las gracias. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Espero que esta sea la primera de muchísimas conversaciones. Y a modo de colofón, ¿qué dirías tú que es el aspecto económico más importante de la República Dominicana? Mira, yo creo que lo comentamos y gracias, Eduardo. Yo creo que es el crecimiento económico, es el cómo hay que mantenerlo, en que cada quien puede ser más o menos, pero todos los años en República Dominicana estamos un poquito mejor. Cada vez un poquito con mayor poder de compra, con mayor poder de consumo. No se puede lograr todo a la velocidad que a uno le gustaría, pero yo creo que ese crecimiento económico y que todos estemos un poquito mejor es lo que siempre ayuda y amalgama muy bien el proceso aquí en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y espero verte muy pronto. No, gracias a ti. Muchas gracias.